Aquí nos encontramos hoy, como todos los lunes, para la conversación que sostengo con Ender Arenas, Ender Ramón, Arenas Barrios, en esto que hemos llamado hablando de política y de cosas peores. Por supuesto, la política es difícil, sobre todo en estos tiempos, pero hoy quería conversar con Arenas acerca de la situación venezolana porque es casi una obligación, y también sobre acerca de algunos términos muy usados y que son tan usados que a veces es indistinto quien los hace, quien los utiliza, porque vemos a individuos que caen en esa categoría que ellos manejan, pero se la endilgan a otros. Y entonces cuesta mucho que la gente perciba los argumentos en contrario, porque a veces se hace uso de palabras que no están contextualizadas. Por ahí está Ender Arenas, ya lo voy a ubicar. Acerca de qué es el fascismo, porque ese es un concepto obviamente acuñado en Europa, pero que Frank, debe tener algún... Hola, Ender, ¿cómo está todo? bien, Oye, ¿y tú? está como en blanco y negro, chico. No sé, en blanco y negro estoy. Es como aquellas películas, ¿te acuerdas? En Technicolor. Sí, claro que me acuerdo. Bueno, mira, estaba hablando de lo siguiente. En algunos lugares del mundo se suele acusar a la gente de fascista, e incluso en Venezuela está por arrancar un evento internacional contra el fascismo. Sí, así vi. Sí, y entonces yo tengo la impresión de que en principio los venezolanos no saben efectivamente de qué se trata eso. No, estoy No seguro que saben. no. Estoy seguro que no En sabe. principio Creo, yo creo que no creo que saben de qué incluso, se trata. creo incluso, inclusive creo que los que acusan a todo el mundo de fascista, el régimen, tampoco saben mucho qué es el fascismo. Ellos lo practican, pero conceptualmente ellos no saben, pero lo practican. Claro, el hecho de que no lo sepan no quiere decir que no lo hagan. Por Claro. supuesto, pero lo interesante de este caso es que practicándolo, sin embargo, ellos son capaces de acusar a los demás de fascismo. A todos, sí. Y eso sin duda llama la atención porque si tú analizas bien el fascismo, lo tendríamos que ubicar dentro de una categoría del capitalismo. Y seguramente lo ubicamos por allá por los años 30. Y pudiéramos decir que Hitler era fascista a pesar de que fundó el partido nazi y que ese concepto pudiera haberse gestado en Italia con Mussolini, que fueron los fascistas de verdad. Ahora bien, lo que sí me llama la atención es que el fascismo siempre ubica un enemigo interno. Y en este caso, por ejemplo, Hitler ubicó ese enemigo interno en principio en los judíos, en los homosexuales, En los en gitanos. los comunistas. Y Mussolini lo hizo con los socialistas, a pesar de que él había tenido una breve militancia en el socialismo. Pero hay otros lugares donde, por ejemplo, a los enemigos internos se les acuña un concepto como el de escuálido y, o gusanos, o simplemente también se les llama inmigrantes. Sí. Ahora, sí. Por eso te digo, Francisco, ahora que tú estás moviendo ese tema del fascismo, que así fue como Kamala Harris llamó a Trump. Yo acabo estaba viendo hace rato la entrevista que le estaban haciendo a Antonio de la Cruz en MTV, que sí.
EBTV. Y, y me llama a mí la atención cómo una cantidad enorme de intelectuales venezolanos apuestan por Trump, apuestan, pero incluso me sorprendió las opiniones de Antonio de la Cruz, con un apoyo no tan solapado, sino directamente a Trump. Y yo creo que a Maduro, por ejemplo, le conviene más, muy al contrario de lo que la gente piensa, le conviene más que gane Trump a que gane Kamala Harris. Porque Kamala Harris sí es abiertamente antifascista, mientras que Trump guarda con el madurismo y con el régimen Maduro ciertas coincidencias ideológicas, en el sentido del populismo autoritario, en el sentido de una vocación fascistoide. Creo que en ese sentido a Maduro le conviene más que Trump gane a que gane Kamala Harris. Porque además Trump tiene una relación estrecha, orgánica con Putin, con Erdogan, con Kim Jong-un, inclusive con el presidente chino. Y eso lo acercaría, obviamente, más a Maduro, a pesar de toda la gritería de Trump cuando fue presidente, a pesar de las sanciones duras que él impuso al régimen venezolano. Pero estoy seguro que muchas de las cosas que hoy dicen los venezolanos que va a hacer Trump en caso de ganar mañana, no lo va a hacer en esta nueva presidencia de ganar Trump, y ojalá que no, porque Trump no solamente es un peligro para los Estados Unidos, es un peligro para el mundo. Y ojalá realmente que los norteamericanos tomen conciencia en estas 24 horas que faltan y le den el triunfo a Kamala Harris para que el mundo respire con más tranquilidad. Ahora, yo no quería entrar todavía en lo que pudiera ser el resultado de las elecciones norteamericanas, pero sí quería ahondar un poco en esto, porque no solamente fue Kamala Harris, fue que un señor de apellido Kelly, que fue jefe de gabinete de Trump, se atrevió a acusarlo de fascista, y también el propio vicepresidente Pence también lo hizo lo mismo. Y hay mucha preocupación en el seno de un partido republicano que dejó de ser un partido de ideas y de doctrina para convertirse en un partido de adhesión, donde el culto a la personalidad es más que evidente. Y que por supuesto, cuando tú dices que vas a sustituir la justicia por la violencia, cuando tú dices que hay un enemigo interno con el que hay que acabarlo, cuando tú dices que tienes que volver a ser grande un país que ya es grande y que obviamente, por mucho que alguien diga que no lo es, y además busque un culpable para decir que no lo es, los Estados Unidos, más allá de cualquier otra consideración, siguen liderando al mundo. Y es justamente la presencia de los Estados Unidos lo que ha impedido el desbordamiento de los gobiernos autoritarios que cada día van tomando más auge en cuanto a que se han ido apoderando de importantes países. Pero lo que me llama la atención es que de repente en Estados Unidos el concepto fascista, en lo que es el fascismo, a lo mejor no le dice nada a nadie. Más allá de los intelectuales que sin duda conocen perfectamente eso. Y otra cosa es justamente que cuando se le dice a Trump fascista, pareciera que si bien es cierto, a lo mejor no es desde el punto de vista un fascista, sí tiene elementos fundamentales que lo acercan al fascismo. Por ejemplo, decir que a los enemigos hay que perseguirlos y que si se tiene que usar el ejército se utiliza para reducirlo. Decir, por ejemplo, que los jueces no son los idóneos, de negar la importancia en el desarrollo de la democracia norteamericana como son los medios de comunicación. Es decir, es algo que verdaderamente preocupa. Y lo que más preocupa es lo siguiente, y en eso sí entramos en el tema venezolano. Es decir, cuando Hitler comenzó la campaña contra los judíos, la propia historia novelada, en algunos casos, pero historia al fin y al cabo,
nos permitió darnos cuenta que muchos judíos decían que eso no era así, que efectivamente lo que estaba ocurriendo era que había judíos efectivamente que había que castigarlos. Y un día no se trató solamente de ese castigo, sino fueron todos, y así persiguieron a homosexuales, a comunistas, a todos los que Hitler consideraba que eran sus enemigos internos. Igual pasó en Italia, igual pasó en Portugal, igual pasó en España. Y la gente decía, no, eso no puede pasar, y pasó. Pasó en Venezuela. Sí. Eso no va a ocurrir en Venezuela, y ocurrió. Entonces dicen, no, es que la sociedad norteamericana tiene contrapesos. ¿Cuáles contrapesos? Unos contrapesos morales que fueron hechos añicos y unos contrapesos políticos que un tipo en el Congreso, un tipo que fue capaz de, siendo presidente, perdiendo una elección y con 60 y tantos casos de denuncia y ninguna pudo prosperar, alentó a una turba para tomar el Parlamento, para desconocer el resultado electoral. Entonces la gente te dirá, mira, pero es que es demasiado lo que está diciendo, porque resulta que la democracia sirve. Sí, la democracia ha servido para que muchos ganen elecciones y luego violentan la democracia. Eso lo hizo Putin. Eso lo hizo, Bueno, y lo hizo Chávez en Venezuela. Chávez. El caso de Trump es mucho más llamativo, Francisco, porque hay una cosa que también es muy peligrosa, que es la cantidad de... Es decir, Trump hizo cualquier cantidad de cosas y en lugar de caer su intención del voto, la ha incrementado. Es decir, ha dicho cualquier barbaridad, inclusive cualquier barbaridad contra los migrantes, especialmente latinos y africanos, y sin embargo hay una cantidad enorme de latinos, de latinoamericanos, que lo apoyan, a pesar de que lo ha dicho que va a producir una masiva, ¿cómo se llama? Deportación, una masiva deportación. Entonces, lo que llama la atención, que ahí coincide con los alemanes, los italianos, de la cantidad de gente que aguas abajo han interiorizado el discurso trumpista, anti-inmigrante, anti-mujer, anti-homosexual, es decir, es un discurso xenófobo, misógino, es decir, es realmente, ¿cómo te digo? Sería lamentable, pues, en todo caso, porque estamos a punto de que en la democracia más antigua del mundo va a llegar prácticamente un monstruo a encabezar el poder. Sería lamentable. Y ojalá que los norteamericanos de verdad decidan lo mejor para Estados Unidos, pero además de eso, porque las elecciones norteamericanas son unas elecciones del mundo. Es una cosa increíble el peso que tiene los Estados Unidos, que es unas elecciones de todo el mundo. Porque todo el mundo está pendiente de lo que va a ocurrir allí, por Ucrania, por Taiwán, por Palestina e Israel. Es decir, es una elección que sacude al mundo, porque todo el mundo está pendiente de esa cuestión. Entonces, pero aquí, bueno, esperemos que pasar mañana. Son unas elecciones que no se va a decidir tan fácilmente porque las encuestas las dan un empate técnico. Fíjate que hoy los dos están en Pensilvania, porque Pensilvania parece ser que es la que decide quién gana las elecciones. No es la que decide exactamente, pero resulta que Pensilvania tiene 19 votos. 19 votos, exactamente. Y la tradición ha llevado a que los demócratas ganen allí. Ahora, el asunto es que también dicen que los demócratas han asumido una verbalización profesoral. Es decir, que le hablan a sectores muy... sí, es como, alguien hacía un símil y decía que es como cuando en esos grupos académicos los tipos utilizan una serie de términos y conclusiones, en fin de cuentas, para impresionar a sus pares. Y que los demócratas de alguna manera han dejado de atender los grandes problemas de la población. Yo no estoy muy seguro de que eso sea verdad, pero se dice. Y obviamente todos los que arriman agua al molino de Trump buscan explicaciones para eso. Ahora, hay un detalle del que nadie quiere hablar, y es el siguiente. El Partido Republicano es tan viejo como el Partido Demócrata. Y el Partido Republicano nunca fue un partido, siempre fue un partido luchador, con sus políticas, en algunos casos muy conservadoras, pero que por lo menos guardaban cierta forma en algunos aspectos.
Y yo tengo la impresión de que si bien es cierto, Trump domina la mayoría del partido, no menos cierto es que una buena parte de ese propio partido, que no se expresa por los temores que existen con Trump, es que cuando Trump arremete contra alguien, lo liquida por el terror que ha infundido internamente, porque se siente con un poder más allá de lo que significan las bases del partido, y además que el terror que tiene mucha gente a salir a enfrentarlo ahora, porque eso lo descalificaría para la recuperación posterior del Partido Republicano. Yo no estoy seguro si esto que estoy diciendo atiende más a mis deseos que a una realidad. Pero si bien es cierto que la votación está bastante empatada, muy cercana, y que Trump puede haber aumentado su voto popular, yo creo que en definitiva el peso mayor sobre Kamala Harris sigue siendo el que es mujer. No ser, de ser un vicepresidente con las mismas condiciones de Kamala Harris y no siendo mujer, Trump estuviera perdiendo de calle la elección. Porque es que yo creo que al principio, cuando todo comenzó, Biden le estaba ganando la elección a Trump. Lo que pasa es que los traspiés del caballero fueron tantos que Trump se entronizó al punto que Trump no pudo, en las primeras de cambio no hallaba cómo enfrentar a Kamala Harris y lo que hace es insultarla. Y una cosa, fíjate tú que es una campaña que se salió digamos, de los cánones de una campaña, que a pocos días de la elección, un tipo que se dice cómico, fue capaz de decir que Puerto Rico es un basurero en el medio del mar. No del mar, del océano. Océano, sí. En medio del océano, porque el tipo no reconoce el mar Caribe. Claro. En medio del océano. Entonces, ¿cómo puede decir esas cosas? Y luego, cuando comienzan las críticas, aparecen unos tipos en un evento con una cosa que dice, llamo a Puerto Rico, y un periodista de un periódico español, se dio a la tarea de hablar con los que tenían las pancartas, y resulta que una pancarta la tenían unos señores de Samoa que no sabían ni español, hablar español ni inglés tampoco. Y otra la tenía una dominicana. Es decir, que no eran puertorriqueños. Entonces, porque ahora el efecto que tienen los influencers y las redes es muchísimo, al punto que una de las estrategas de la campaña de Trump en el 16, que trabajaba con Facebook, ella misma reconoce todo lo que ellos hicieron, incluso utilizando la red para descalificar en aquel momento a Hillary Clinton. Entonces, obviamente la cantidad de bulos, de mentiras, de falsificaciones de la realidad en esta campaña han sido increíbles. Es decir, la mentira es la norma con la que se mueve Trump. Te voy a decir una cosita que tienen su elemento, más o menos, mira, que los edificios los van a tumbar y ahora van a ser sin ventanas, porque los tipos que estamos asesorando sobre el cambio climático quieren que no tengan las ventanas pequeñas, además para que la gente no vea. Que los hombres machos y mi machos comen carne, que los hombres poco machos comen muchos vegetales y por eso son peligrosos. Dice que las vacas son bonitas, pero Kamala amenaza con acabar con ellas. Y dice que es una izquierdista lunática. Entonces, y además dice que Kamala va a declarar ilegal la carne roja. Lo dijo en una meeting en Carolina del Sur. Y el 3 de octubre habló del edificio sin ventana. Pero llegó a decir en un evento, en Fox, que tú mandabas a tu muchachito para el colegio, tu muchachito, tu varoncito, y lo regresaba convertido en una niña, porque los profesores y tal, y le hacían, bueno. Pero ha dicho tantas cosas. Bueno, lo de los gatos que los haitianos supuestamente se comen en una población de Estados Unidos, donde hay muchos haitianos refugiados y que está acabando con las mascotas, lo cual es una mentira impresionante. ¿O tú te acuerdas en las elecciones pasadas contra Hillary Clinton, donde se habló de una pizzería donde Clinton
Hillary Clinton y su esposo violaban a los niños y qué sé yo, cuánta cantidad de cosas. Y hubo gente que fue a buscar la pizzería para quemarla y resulta que no había absolutamente nada porque ya la pizzería ni siquiera existía. Es decir, obviamente, ¿cuántas mentiras dijo el New York Times o el Washington Post que había dicho Trump durante toda su presidencia? Una cantidad enorme de mentiras. Yo estoy consciente que en la política y en las campañas electorales todo vale. La política y las elecciones son como una guerra y en la guerra todo, todo está permitido y lo más importante es el engaño. Pero yo lo que digo es que la gente cree porque eso es lo que quiere creer para poderse justificar. Pues sí, por eso estoy diciendo lo que realmente crea alarma en el planteamiento de Trump es la cantidad de gente que lo sigue. Porque cuando Hitler llega al poder, inclusive fue designado para que ocupara el cargo De canciller. de canciller. Fue designado, no fue que fue electo, fue designado como canciller. A la cantidad de gente que se comió el cuento de, ¿cómo se llama?, de la raza aria, era increíble. Lo mismo Mussolini. Pero no diga. En Venezuela, tú te fijas la gran cantidad de gente que arrastraba a Chávez y que hoy todavía aguas abajo, el discurso de Chávez es parte de la retórica de una gran cantidad de venezolanos, inclusive de algunos sectores de la oposición, que incluso se llaman ellos mismos escuálidos, para que tú veas la fuerza que tenía Chávez, que podía hacer cosas con sus palabras, que afortunadamente Maduro carece de ese encanto que Chávez tenía en el pasado, ¿no? Bueno, Maduro no tiene nada, ¿no? Maduro no. Ahora, fíjate tú que me llama la atención, ahora que estás hablando de la raza aria, que una de las cosas de las que Trump dice, refiriéndose a los inmigrantes latinoamericanos o los inmigrantes, pero en particular americanos, Contaminan. que son unos tipos que van a contaminar la sangre la sangre de los americanos, la sangre de los blancos. Es contaminación, es una cosa como si hubiera una raza superior y van a llegar unos tipos a los que hay que sacar y deportar porque van a contaminar la raza, la sangre de los eso es un poco más, un poco menos lo mismo que aplicaba Hitler. Claro. Entonces, cuando tú lo planteas por el caso venezolano, a mí me dijo una venezolana, oye, es que la única manera de salir a Maduro es que gane Trump, y si no gana Trump, se va a quedar toda la vida. Entonces yo le digo, bueno, yo no digo que no sea verdad. Lo que yo le digo es que Trump estuvo gobernando y después de decir que tenían todas las opciones sobre la mesa, no tenía ninguna. Y luego los propios artífices de la política trumpista para Venezuela y para América Latina reconocieron que Trump no tenía ningún plan para eso, ni ningún plan para nada. E incluso cuando tú dices, mira, ¿tú crees que sí, que Putin utiliza su relación con Trump y sabe que si gana Trump, Ucrania está perdida? Ucrania está perdida. Y está Sí, perdida en Europa. y tú te acuerdas de aquella relación realmente ridícula con Kim Jong-un. Claro. Bueno, por todas esas cosas, Trump no debería ganar las elecciones. No debería. Ahora, quien decide es el pueblo norteamericano. Y ojalá que tenga la suficiente capacidad de discernimiento para no votar por Trump mañana. Pero es que tal como están las cosas, es un país dividido, un país polarizado, que no estaba, no era así en el pasado. No hay, digamos, esos sectores, esa conciencia crítica que se supone que había en los Estados Unidos, porque es que todo ha sido barrido, incluso los medios de comunicación fueron atacados desde el principio, y los medios lo que han hecho es defenderse, y en la medida que se han defendido, en esa misma medida de estarse defendiendo, han tenido que entrar al ruedo, y el que entra en el ruedo con Trump termina pareciéndose a él. Fíjate tú, por ejemplo, que una persona tan comedida como lo es Biden, cae en el desliz, cae en el juego de Trump.
Trump insulta, miente y entonces llama basura a los puertorriqueños, y el otro día, en vez de Biden, bien asesorado, opinar, digamos, distinto, diciendo, mira, estos son unos tipos importantes, no sé qué cosa y tal, no, lo que trata de hacer una cosa que fuera de contexto, por supuesto, utilizada por los enemigos de la democracia norteamericana, que sí está en riesgo. Y va a estar mucho más en riesgo a futuro. Yo estoy leyendo el libro de Hariri con mucho detenimiento, este israelita que de Nexus, que tiene un libro llamado Nexus, porque las redes están prácticamente, todavía es posible detenerlas, pero prácticamente van a terminar decidiendo cosas, porque si la gente cree las mentiras y las cree tan tranquilamente, lo que te iba a contar la venezolana, que Trump sí, que Trump, entonces, pero que era casi llorando, y que Antonio de la Cruz, un tipo a quien yo le tengo bastante respeto por sus posiciones, termine apoyando a Trump. Yo no lo oí, pero tú me lo estás diciendo. Sí, Es verdad. no tan velado, no sé, alguien puede decir, sí, veladamente lo apoyó. No, yo creo que era una cosa bien directa, bien directa. Si yo digo que durante el gobierno de Biden lo que se hizo fue concederle cosas a Maduro, y se sacó a Saab de la cárcel, a los sobrinos, pero que Trump, mano dura, qué sé yo, prácticamente estoy haciendo campaña velada a favor de Trump. Si, Eso si Saab hubiese significado algo muy importante para el gobierno norteamericano, no lo hubieran puesto en libertad. Ellos lo tuvieron en su poder, es lo que tenían que sacarle, chiquita. que sacar, que no la tienen porque ahí se la decir a Antonio de la Cruz ni a otros más. Y obviamente lo cambiaron por unos norteamericanos que estaban presos en Venezuela. Sin duda que esa es parte de los juegos, pero decir que esa es la política de Biden es una gran irresponsabilidad. Y esas cosas hay que decírselas a ellos, porque resulta que así como por quedarnos callados frente a este tipo de cosas, es que pasan estos eventos. Fíjate tú que apareció por allí otra vez los muchachos de Gorrín diciendo bueno, Kiko Bautista, porque yo lo voy a decir con nombre y apellido. Kiko Bautista dice que él votó por González Urrutia, cosa que no me consta, y dijo que además de que votó pero que él no volvería a votar por González Urrutia porque el tipo se asiló al otro día. Oye, chico, un hombre que no vio todo lo que estaba, la persecución que le montaron, chico. Oye, es que Venezuela es demasiado farsante, demasiado. Claro. Tienes a otro tipo llamado Carlos Raúl Hernández, que es más o menos igual. Entonces tú dices, mira, ¿pero qué pasó? Nada, lo que pasó es que ningún almuerzo es gratis. Y Gorrín paga. ¿Tú te acuerdas de Germán, el que pagaba, que vendía el pool en el estadio? Que la consigna era Germán paga. Así es. Gorrín paga. Gorrín paga y paga bien. Alguna gente que son amigos de ellos, por si no son amigos míos tampoco, cuando uno se lo dice a alguna gente que son amigos de ellos, le dicen, mira, los tipos están abiertamente trabajando para el gobierno solapadamente. Claro, lo mismo que Enrico Chaltich. Por supuesto. Gente que uno apreciaba además y que le tenía mucho respeto intelectualmente a alguna gente de eso. Mira, trabajando solapada, así por debajo de cuerdas con el régimen, ¿no? Diciendo que son de oposición. Van para el régimen porque de eso viven, chicos, de eso viven. Entonces, sin duda, si ellos de eso viven, pues, pero lo que pasa es que entonces tú tienes que aceptar que ellos son unos señores que viven de eso, y sin duda no tienes por qué apoyarlos en lo que vienen diciendo, pero hay mucha gente que les oye. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Que le montaron una elección y se las ganaron, pues. Ahora ya llegan adelante contra un gobierno que lo que quiere es retener el poder y que no va a aceptar nada. Ha generado una política de terror. Oye, que estos tipos no son capaces de ir a los medios y decir, mira, chicos, es verdad, está bien, esto es así, pero estos tipos están, el terror que le han metido a pobres venezolanos que no tenían nada que ver con eso, miembros de mesa, y que vengan este par de sinvergüenzas, porque yo los llamo sinvergüenzas, a decir que todo fue
que la culpa es de Gonzalo Urrutia y de María Corina. Y ese no, mira, es que ciertamente, entonces tú ves a unos individuos que, que da dolor porque en algún momento enarbolaron banderas que uno también defendió. Y yo sigo pensando que lo mejor que se puede hacer en estos casos, guardando, diciendo lo que es políticamente correcto, nos callamos y hay que decir las cosas tal como son y afrontar la responsabilidad que eso tiene, porque lo otro es quedarse callado, que es lo que hemos hecho siempre, evitar la confrontación porque no vale la pena descender a la charca que estos tipos, de lo que estos tipos son capaces. Entonces, fíjate, ahí tienes preso a otra vez a Roland Carreño, Sí, y señor. que les festejaba todas las gracias en la noche, no ha ido ni a visitarlo, ni siquiera salió a pedir su libertad. Yo lo pongo, él es el paradigma de la deslealtad, este, Kiko Bautista. Mira, ya porque tenemos que concluir porque esto se pone, ya está la hora, el tiempo se nos está acabando. Fíjate tú que me llamó la atención lo siguiente, en Valencia, España, ocurrió un fenómeno climático terrible que generó una situación verdaderamente fuerte y que más allá de las personas fallecidas y de la destrucción de una buena parte de los pueblos, la gente indignada porque no fueron capaces de, sabiendo que eso podía ocurrir, no tomaron las medidas del caso. Y luego, bueno, después que todo ocurre, se aparecen las autoridades, se aparece el presidente del gobierno español, se aparece el presidente de la Generalitat Valenciana y se aparece el rey. Y la gente indignada con razón y por supuesto asustada por algunos que estaban allí tratando de pescar río revuelto, los atacaron. Incluso a Pedro Sánchez le dieron con un palo por la espalda y el hombre tuvo que salir rápidamente de ahí también. Pero el rey se queda. El rey se queda y le tiran barro a él y a la reina. Y en alguno de los momentos le dicen al rey que esos tipos tienen que irse, los gobernantes. Y el rey le dijo, bueno, pero es que esta es una democracia, le dijo el rey. Imagínate tú lo que le digo al rey, esta es una democracia, que entonces la gente no se puede ir así como cuando uno quiere. Tiene que haber elecciones, y eso se lo digo al rey. Ahora, tú te imaginas la naturaleza de la monarquía española. Va el rey, va la reina, le caen a piedra, la llenan de barro y la tipa se queda ahí y conversa con la gente y los convence de que las instituciones hay que respetarlas. Claro. Las instituciones hay que respetarlas. Ahora, el presidente de la Generalitat Valenciana es del PP, es del Partido Popular. Y hay que ver lo que ha hecho el Partido Popular para erosionar prácticamente esa democracia. Una cosa impresionante. Es Claro, pues decir, resulta que como dice Pérez Reverte, dice que Pedro Sánchez es un pistolero. Es capaz de vender a su madre con tal de quedarse en el poder. Es un tipo que tiene esa naturaleza, pues. El poder, bueno, tiene una vocación de poder absoluta y le vale madre cualquier cosa. Es verdad. Pero las instituciones, hay que. ¿Qué fue lo que ocurrió en Venezuela? Que la propia gente que dice ser demócrata erosionó la democracia. Y después empezaron a llorar al valle, pues, ¿me entiendes? Entonces ahí tú tienes a los Miguel Enrique Otero, a la gente del Universal, a la gente de Radio Caracas Televisión, llorando porque ellos mismos prácticamente permitieron que se fuera al carajo. Entonces, ahí están las consecuencias. Las instituciones hay que respetarlas. claro, porque es que ese es un principio elemental. Pero Ahora, resulta cuando ¿por qué no respetamos las instituciones venezolanas? Porque no hay Estado de Derecho, porque la Fiscalía judicializa la política, porque el régimen es una dictadura, porque los tribunales son tribunales del gobierno, porque las Fuerzas Armadas son la fuerza pretoriana del gobierno. Por eso que no respetamos las instituciones en Venezuela, porque no hay Estado de Derecho. Y porque esas instituciones tienen que ser rescatadas. Pero no es el caso de España, ¿no? no, pero fíjate tú que a mí me llama la atención que en estos días este, hay una denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez que obviamente involucró también a una universidad muy importante de España, pero además de eso, la mano derecha
de Pedro Sánchez aparece una trama de corrupción grandísima y la policía española está investigando día a día y va haciendo su sumario y se lo va a llevar a un juez. Pues el Partido Popular pretende generar un tribunal aparte. Y bueno, chicos, pero ¿por qué? Deja que los tribunales actúen, deja que la justicia camine y haga las cosas y usted se beneficiará políticamente de eso cuando termine. Pero usted no puede pretender generar condiciones para tener un tribunal particular para utilizarlo políticamente. Entonces tú ves al pistolero Robert Sánchez y ves a Feijóo y al Partido Popular en una actitud que yo digo que no tiene fundamento, porque hay cosas de Estado que tienen que ser negociadas. Bueno, hay cosas si tú ves la Guardia Civil, española, el organismo que investiga, desmanteló prácticamente toda la trama de corrupción. ¿A través de qué? Le incautó el teléfono a de Alemán. ¿A de Alemán qué se llama? ¿Cómo se llama? Aldama, sí. Involucró a Ábalos, involucró a Delcy Rodríguez, y está todo el mundo ahí metido, investigando con independencia y con libertad. Claro, pero es que tiene que ser así. Entonces la política es importante, pero ahora, ¿qué pasa? Que a veces fabrican culpables donde no los hay, los acusan de mil cosas. Y entonces después que los acusan, nadie da la cara. Y en el caso de la política, yo digo que cuando hay un caso que va para los tribunales, que está en el camino regular de la justicia, pues déjalo actuar. Pero los partidos no, y así era en Venezuela. Yo me acuerdo el célebre caso de las máquinas de votación y de las lanchas que compraron en Italia. Aquella cosa era que los tipos, y al final todo quedó tranquilo. Entonces, nunca se supo si había unos culpables, que seguramente los había. Pero, porque eso es lo que daña la democracia. Y eso es lo que hace que la gente no crea. Y lo que nos están vendiendo y lo que viene a futuro es mucho peor. Es mucho peor. Y yo no tengo dudas de que los resultados que no quiero que pasen en los Estados Unidos van a hacer un parteaguas importantísimo. Porque aún ganando Kamala Harris, no se sabe qué puede pasar el otro día o la misma noche. Porque bueno, fíjate que a las 9 de la noche iba a dar los resultados. Pero fíjate que Trump y el Partido Republicano tienen su cuerpo de juristas preparados para investigar el eventual fraude en caso de que gane Kamala Harris. Imagínate tú. Es decir, que de entrada viene trabajando con la idea de que va a haber fraude antes de que el proceso se realice. Va a impugnar las elecciones en caso de perder. No es sino una señal de que a pesar de lo que diga Antonio de la Cruz, y él y otros, también periodistas venezolanos. Sí, bueno, y esta gente está loca. ¿Ah? La gente apoyando a alguien que es lo más parecido a Maduro ¿cómo se llama? Que se puede ver en el entorno internacional. Tiene las mismas amistades. Yo leí este fin de semana el artículo de John Carlin en La Vanguardia. Muy bueno, me gustó mucho. Y me gustó mucho, aunque era una ficción, porque un periodista norteamericano que escribió un libro llamado Miedo, creo que se llama, que fue uno de estos de los que escribieron de los que trabajaron en Los Hombres del Presidente cuando Nixon. Él dice que Putin se había reunido, había hablado 7 veces con Trump, y Carlin dice que no fueron 7, que fueron 8. Y en la conversación, si quieren la buscas, cayó creo que el domingo o el sábado en La Vanguardia, creo que el domingo, ayer. Búscala, porque hay una parte donde en la ficción Putin le dice que tiene en su poder las imágenes tomadas en un hotel de Moscú. Bueno, ¿Dónde estuvo otro? Estuvo Trump. Bueno, pero tú sabes que esas cosas hay que esperar para ver qué pasa. Yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Yo no soy demócrata, yo no soy votante, yo no soy prácticamente, pero bien,
una idea de lo que puede pasar y cada quien, los contrapesos funcionarán y si no funcionan, bueno, entonces habrá que ver qué le va a pasar al mundo. Yo creo que si, si es verdad que va a deportar 10 millones de ilegales, que no los hay, creo yo, 10 millones, lo más seguro es que la economía norteamericana se resienta. Así es. Y es verdad que va a bajar los impuestos a los más ricos, va a haber más inconveniente de lo que suponemos nosotros, porque alguien tendrá que pagar la maquinaria del Estado. Si es verdad que se va a salir de la OTAN, entonces lo más seguro es que unos tipos que están actuando soterradamente, que son los chinos, que incluso no solamente tienen los chinos una desarrollando una gran tecnología, sino que los chinos son los tipos que están trabajando para tener la próxima moneda. Y a eso hay que ponerle cuidado. Pero fíjate tú que hasta Milei, que había dicho que no iba a hablar con los chinos, que no hablaba con comunistas, que los chinos, por cierto, no son comunistas, ni tampoco es comunista Putin, ni Maduro, Ni Putin tampoco. Ni Putin nada de eso, tampoco. no, ninguno de ellos. Pero Milei dio unas declaraciones que no tengo que verlas ahora más tarde con más calma, en el sentido de que, bueno, que China era un socio estratégico de Argentina y sigue siendo, así lo es, porque es el segundo socio comercial de Argentina. Es que no es lo mismo no es lo mismo gobernar que ser oposición. Claro, no es lo mismo tener la moto, ¿verdad? Y esas cosas cuando se da cuenta que tú no puedes decidir las cosas como quieres, sino de otra manera. E incluso cuando, cuando los americanos se han negado a darle el apoyo a Ucrania, porque si es verdad que los rusos tienen bombas tácticas y bombas definitivamente terribles nucleares, pero ellos no son los únicos. Y yo no voy a creer que si ellos tiran una bomba, por ejemplo, en Ucrania, Moscú vaya que está cerquita, no le vaya a pasar nada. Porque si algún amigo de ellos, ahora los norcoreanos están ya en Ucrania. Hay 10.000 norcoreanos en Ucrania, en el frente ucraniano contra Ucrania. 10.000 coreanos, dice la prensa. No, que eso ya no es un secreto, o sea, se sabe y cuando empiezan a recogerlos en el campo de combate, pues lo pasará como hacían los vietnamitas, que cuando le mataban a alguien se lo llevaban, nunca lo dejaban en el campo para que lo recogieran los americanos. Bueno, Arena, yo creo que esta conversación tiene obligatoriamente un final. Seguramente nos vemos el jueves próximo, ya después de conocer los resultados electorales el día. Vamos a vernos el jueves. Parece bien. Amigo, una conversación con él de Arena para pasar revista a lo que pasa en el mundo y nosotros regresamos el próximo jueves para seguir en esta cosa dependiendo de los resultados, para analizar los resultados de las elecciones norteamericanas. Fue un placer y nos vemos el jueves. Dale, pues.